El día que mi hijo y mi hermano me pusieron las maletas en la puerta de mi propia casa, la casa que yo había construido con mis manos y con el sudor de 30 años de trabajo, el día que los vi parados en el umbral, con esa expresión de quien ya tomó una decisión y no tiene ningún interés en discutirla. Yo no lloré, no grité, no me tiré al piso a suplicar, como ellos probablemente esperaban que hiciera. Los miré a los dos, a mi hijo Andrés de 32 años, que no me sostuvo la mirada, y a mi hermano Gustavo de 58 que sí me la sostuvo con esa arrogancia suya de toda la vida. Y lo único que pensé en ese momento fue que no sabían, que con todo lo que creían saber sobre mí, y sobre esta casa, y sobre lo que era mío, no tenían la menor idea de lo que se venía. Y eso, esa certeza silenciosa que cargué conmigo, mientras bajaba los 3 escalones de la entrada de mi propia casa, con una maleta en cada mano, fue lo único que me impidió caer, fue lo único que me mantuvo derecha y caminando mientras escuchaba la puerta cerrarse a mis espaldas, con un sonido definitivo que ellos pensaban que era el final de algo y que yo sabía que era apenas el comienzo. Necesito que entiendas quién soy antes de contarte todo lo que pasó. No porque quiera que me tengas lástima, sino porque la historia no tiene sentido si no sabes de dónde vengo, si no sabes lo que significó para mí construir lo que construí, si no entiendes que esa casa no era solo un inmueble con paredes y techo, sino la evidencia física de una vida entera dedicada a algo, la prueba de que una mujer que empezó sin nada podía llegar a tener algo que valiera la pena, y esa mujer era yo, Esperanza, 56 años, viuda desde los 43, madre de un hijo único, hermana menor de un hombre que desde que éramos niños tuvo una manera particular de mirarme, que mezclaba el afecto con algo más oscuro, algo que tardé décadas en nombrar correctamente y que se llama envidia, la envidia de quien ve en otro lo que él mismo no pudo construir y en lugar de admirarlo, decide destruirlo. Me crié en un pueblo pequeño del interior, de esos pueblos donde todo el mundo se conoce y donde eso que parece una ventaja es en realidad una trampa porque significa que todo el mundo opina sobre tu vida y sobre tus decisiones y sobre si lo que estás haciendo es apropiado para alguien de tu condición y de tu familia. Y en ese pueblo mi familia era conocida por ser trabajadora y honrada, pero no por tener dinero. Mi padre era albañil y mi madre costurera, y los dos trabajaron toda su vida con una dignidad que yo admiro más ahora que cuando era joven, y que entonces interpretaba como resignación. Y en ese contexto yo fui la que quiso más, la que dijo desde muy joven que iba a salir de ese pueblo, que iba a estudiar, que iba a tener una vida diferente. Y esa determinación que en una mujer siempre es vista de manera complicada, me granjeó la admiración de mi madre y la incomodidad de mi hermano Gustavo, que era mayor que yo por 7 años y que había asumido desde joven el papel de quien define los límites de lo que cada miembro de la familia puede o debe aspirar. Gustavo se quedó en el pueblo, se casó joven con una mujer que se llamaba Rosa y que era buena persona, aunque de una pasividad que siempre me resultó difícil de entender. Tuvo 3 hijos, trabajó en la ferretería del pueblo, hasta que el dueño se jubiló, y se la dejó a mitad de precio porque no tenía herederos interesados. Y esa ferretería fue la medida de su éxito, el límite de su horizonte. Y durante años cuando yo lo visitaba y le contaba lo que estaba construyendo en la ciudad, él asentía y hacía comentarios que sonaban a felicitación, pero que tenían por debajo una capa de algo que no era orgullo, era registro, era contabilidad, era la acumulación silenciosa de todo lo que yo tenía, y él no tenía para poder utilizarlo, en algún momento que él estaba esperando sin saber exactamente cuándo llegaría. Me vine a la ciudad a los 18 años con una maleta pequeña y una dirección de una prima lejana, que me dejó dormir en su sofá durante 3 meses mientras yo encontraba trabajo, y encontré trabajo de lo que fuera, de mesera, de dependienta en una tienda de telas, de auxiliar administrativa en una empresa pequeña, de importaciones donde el dueño vio que yo tenía una cabeza para los números que no era común,
y me fue dando más responsabilidades hasta que a los 25 años yo era prácticamente la que llevaba la contabilidad de esa empresa, aunque mi título oficial fuera asistente de gerencia. Y con lo que ganaba, fui ahorrando, fui aprendiendo, fui haciendo cursos nocturnos de contabilidad y de administración, porque entendí muy pronto que el conocimiento era la única propiedad que nadie te podía quitar. Y a los 28 conocí a Felipe. Felipe era 5 años mayor que yo, ingeniero civil, un hombre tranquilo y sólido, de esa manera en que los árboles grandes son tranquilos y sólidos. No era llamativo ni carismático, ni de esos hombres que llenan el cuarto cuando entran. Era de los que se quedan, y de los que cumplen, y de los que cuando dicen algo lo dicen porque lo piensan, y cuando prometen algo lo cumplen porque prometieron. Y yo, que había crecido en un mundo donde las palabras de los hombres frecuentemente valían menos que el papel en que no estaban escritas, yo me enamoré de esa solidez de una manera que tardó un tiempo en reconocerse como amor, porque no se parecía a lo que las canciones y las novelas decían que debía parecer. No era un incendio, era más bien la certeza de que en ese hombre había tierra firme, y la tierra firme, cuando has pasado mucho tiempo flotando, es el regalo más grande que puedes recibir. Nos casamos cuando yo tenía 29 años y él 34. Compramos un apartamento pequeño con un crédito que tardamos 10 años en pagar. Tuvimos a Andrés cuando yo tenía 31 años. Y durante los 12 años que duró nuestro matrimonio, Felipe y yo construimos algo juntos, con una consistencia silenciosa, que no tenía espectacularidad, pero que tenía profundidad. Ahorramos, invertimos con cuidado, compramos un lote en las afueras de la ciudad, cuando los precios todavía eran accesibles. Y Felipe diseñó la casa que íbamos a construir ahí. La diseñó a mano en las noches después del trabajo, con esa paciencia de ingeniero que sabe que lo que se hace bien desde el principio dura. Y cuando terminamos de pagarla y empezamos la construcción, fue el proyecto más importante de nuestras vidas. La casa que íbamos a envejecer juntos, la casa donde Andrés iba a crecer, la casa que era la cristalización de todo lo que habíamos trabajado. Felipe murió a los 43 años de un infarto que no anunció, que no dio señales, que llegó un miércoles de madrugada mientras él dormía y se lo llevó en el tiempo que tarda un corazón en decidir que ya no puede más. Y yo me quedé a los 40 con un hijo de 12 años, una casa a medio construir, un crédito pendiente y una grieta en el pecho que tardó años en cicatrizar, aunque nunca cerró completamente, porque las grietas así, las que te hace la pérdida de alguien que era tierra firme, para ti, no cierran, se aprende a vivir con ellas, y punto. Y lo que hice después de la muerte de Felipe es la parte de mi historia que más me importa que entiendas, porque es la parte que define quién soy y que explica todo lo que vino después. No me derrumbé. Quiero ser clara con eso. No porque no sintiera el peso, que lo sentía cada mañana cuando me despertaba, y tardaba un segundo en recordar que Felipe no estaba, y ese segundo de olvido era el único alivio que tenía en esos primeros meses, sino porque tenía a Andrés, y Andrés necesitaba a su madre entera aunque su madre no estuviera entera por dentro, y también porque tenía la casa que Felipe había diseñado, y que yo estaba decidida a terminar aunque fuera sola, aunque tardara más, aunque tuviera que trabajar el doble. Y eso fue exactamente lo que hice. Trabajé el doble, busqué trabajo extra, tomé clientes de contabilidad independientes además de mi trabajo formal, ahorré en todo lo que pude ahorrar sin que Andrés sufriera las consecuencias. Y en 5 años después de la muerte de Felipe, la casa estaba terminada, y nosotros dos vivíamos en ella, y yo miraba cada pared, cada ventana, cada rincón de esa casa, y pensaba en Felipe, y le decía en silencio que lo habíamos logrado, que la casa estaba en pie, que su hijo estaba bien, que yo estaba bien aunque todavía me doliera, que estábamos bien. Andrés creció en esa casa, hizo la secundaria, entró a la universidad a estudiar administración de empresas, y durante esos años yo fui la madre que podía ser, que no era perfecta, que cometió errores,
que tuvo momentos de agotamiento donde no encontré las palabras correctas o donde no tuve la paciencia que hubiera querido tener, pero que estuvo siempre, que nunca faltó a lo fundamental, que trabajó sin parar para que él pudiera estudiar, sin preocuparse por el dinero. Y yo pensaba que él lo sabía. Pensaba que esa cosa obvia e innegable, que su madre había trabajado toda su vida por él y por esa casa, era algo que no necesitaba decirse porque estaba escrito en cada ladrillo, en cada cuota pagada, en cada noche que yo me quedé despierta, haciendo cuentas para que los números alcanzaran. Fue en la universidad donde Andrés conoció a Lorena. Y Lorena merece que me detenga aquí porque Lorena es una parte fundamental de esta historia, aunque ella nunca aparezca en el título. Lorena era hija de una familia de clase media alta de la ciudad, no rica, pero con una comodidad que se notaba en la manera en que se movía por el mundo, con esa seguridad de quien nunca ha tenido que calcular si el dinero alcanza para fin de mes. Y era inteligente, eso no puedo negárselo. Era muy inteligente de esa manera que a veces se confunde con sabiduría, pero que no es sabiduría sino astucia, la capacidad de leer a las personas y de entender exactamente qué decirles y cómo decírselo, para que hagan lo que uno quiere, sin darse cuenta de que lo están haciendo. Y Lorena desde el principio me leyó correctamente. Entendió que yo era el obstáculo, que mientras yo estuviera presente y tuviera autoridad moral sobre Andrés, ella no podría tener lo que quería, que era esta casa, y lo que esta casa representaba. Así que fue muy paciente y muy metódica y muy inteligente. Fue construyendo su influencia sobre mi hijo durante años, piedra por piedra, comentario por comentario, duda por duda, hasta que la versión de mí que Andrés tenía en la cabeza ya no era su madre sino la versión que Lorena había construido cuidadosamente, la mujer difícil, la mujer controladora, la mujer que no quería soltar, la mujer que era un obstáculo para su felicidad. Y Gustavo, mi hermano Gustavo, que vivía a 4 horas de distancia en su pueblo, con su ferretería y su vida mediana. Gustavo, que venía a visitarme 2 veces al año, y que cada vez que venía recorría la casa con los ojos de un tasador. Gustavo, que había empezado a tener problemas financieros desde que el negocio de ferretería empezó a perder clientes ante las grandes superficies que llegaron al pueblo. Gustavo, que tenía 3 hijos, y ninguno de los cuales había resultado tan bien como él esperaba, y cuya vida a los 58 años no era lo que había imaginado. Gustavo encontró en Lorena una aliada natural, porque los dos querían lo mismo, aunque por razones diferentes. Ella quería la casa para vivir en ella con mi hijo sin yo adentro. Él quería la casa, o al menos parte de su valor para resolver sus problemas. Y juntos, sin que yo lo supiera hasta que fue demasiado tarde para impedirlo por las vías ordinarias, construyeron el argumento que necesitaban para moverme de mi lugar. El argumento fue la demencia. Esa es la palabra que usaron, aunque la vistieron con otras palabras más suaves. Dijeron que yo estaba teniendo comportamientos que les preocupaban, que estaba olvidando cosas, que a veces decía cosas que no tenían sentido, que había episodios de confusión, que Andrés había notado y que Lorena había presenciado y que Gustavo había observado durante su última visita, y construyeron esa narrativa con la paciencia y el detalle de quienes saben que una mentira repetida suficientes veces con suficientes testigos empieza a tener la textura de la verdad. Y lo más doloroso, lo que todavía me cuesta aceptar aunque lo entienda racionalmente, es que había personas en mi entorno que les creyeron, personas que me conocían de toda la vida, pero que ante la duda de si yo estaba bien o mal, optaron por la cautela, por la distancia, por el no quiero meterme en problemas de familia. Y esa soledad que sentí durante los meses en que la narrativa se fue construyendo antes de que yo entendiera completamente lo que estaba pasando, fue una de las soledades más profundas que he conocido, porque no era la soledad del luto, ni la del agotamiento, sino la soledad de sentirte invisible dentro de tu propia historia. Andrés me llamó un martes para decirme que necesitaban hablar, y usó esa palabra, necesitaban, en plural, que ya me dijo algo,
y cuando llegué a la sala de mi propia casa y los vi a los tres sentados, Andrés, Lorena y Gustavo, que había venido especialmente para esto, entendí que lo que venía había sido preparado con anticipación, que había ensayos, que había acuerdos, que había un guión, y Andrés fue quien habló primero, y lo hizo con esa voz de quien está recitando algo que aprendió de memoria, pero que no salió completamente de él. Me dijo que estaban preocupados por mí, que habían notado cambios, que creían que yo necesitaba un ambiente más controlado, y usó esa frase, un ambiente más controlado, que era la frase de Lorena. Yo la reconocí porque era el tipo de eufemismo que ella fabricaba con maestría, y me dijo que habían buscado un lugar, una residencia para adultos mayores que tenía muy buenas referencias, y Gustavo asintió con la gravedad de quien respalda una decisión difícil, pero necesaria. Y Lorena no dijo nada, pero me miraba de esa manera suya que era simultáneamente compasiva y satisfecha, y yo los escuché a todos hasta que terminaron, y luego estuve en silencio por un momento, y les dije que no iba a ninguna residencia, que tenía 56 años y plena capacidad mental, y que esa casa era mía, y que no me iba a ningún lado. Lo que siguió fueron semanas de una guerra de baja intensidad que me agotó de maneras que no esperaba, porque no era una guerra de gritos o de acusaciones directas, sino de presión sostenida, de comentarios continuos, de Lorena registrando cada pequeño olvido cotidiano, como si fuera evidencia de algo, de Andrés mirándome con esa expresión de preocupación estudiada que me hacía querer sacudirlo y decirle que lo conocía desde que tenía 6 horas de nacido y que podía ver perfectamente cuándo era él y cuándo era Lorena hablando a través de él, y de Gustavo llamando por teléfono para decirme que debía ser razonable, que todos lo hacían por mi bien, que a veces las personas mayores no se dan cuenta de sus propios problemas. Y esa palabra, mayores, en boca de un hombre que me llevaba 7 años, tenía una intención específica que yo registré perfectamente. Fui al médico por mi cuenta, al médico de toda la vida que me conocía desde hacía 15 años, y le pedí una evaluación completa. Y el resultado fue exactamente lo que yo sabía que sería: perfecta salud, excelente función cognitiva, ningún indicador de demencia ni de ninguna otra condición neurológica. Y cuando llegué a casa con ese informe y se los mostré, la reacción de Lorena fue la más reveladora porque no fue alivio, fue una contracción muy breve de la mandíbula que desapareció casi de inmediato y que fue reemplazada por una sonrisa y por un comentario sobre que era maravilloso que estuviera bien. Pero ese segundo de decepción antes de la sonrisa, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuál era el interés real detrás de la preocupación. La cosa escaló el mes siguiente cuando Gustavo apareció en la casa sin avisar un viernes en la tarde, con un abogado que yo no conocía, un hombre joven de traje que traía unos papeles que resultaron ser una solicitud de tutela, un proceso legal, mediante el cual ellos argumentaban que yo no tenía capacidad para administrar mis propios bienes y necesitaba un tutor legal, y ese tutor que proponían era Gustavo, y los bienes que quedarían bajo esa tutela incluían esta casa. Y cuando el abogado joven me explicó lo que eran esos papeles con esa voz neutra de quien solo está haciendo su trabajo, yo sentí algo que no era miedo, aunque se le parecía, era rabia, una rabia limpia y fría como el agua de un río de montaña, la rabia de quien entiende perfectamente lo que le están haciendo y tiene muy claro que no lo va a permitir. Y les dije que tenían 48 horas para salir de mi casa, que no iba a firmar nada, que iba a buscar mi propio abogado. Y Gustavo se rió con esa risa suya de superioridad y me dijo que el proceso ya estaba iniciado y que no dependía de mi firma. Y el abogado joven guardó los papeles con una eficiencia que me dijo que eso tampoco era la primera vez que él hacía algo así. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la cocina con una taza de café frío y pensé con más claridad de la que había tenido en semanas, porque el miedo, cuando finalmente se convierte en rabia, te aclara la cabeza de una manera que es casi brutal.
Y lo que pensé fue que yo tenía algo que ellos no sabían que tenía, y ese algo no era dinero ni conexiones, ni un arma secreta de ningún tipo dramático. Era una historia, era una documentación, era un registro de 30 años de decisiones, inteligentes y de papeles firmados correctamente, y de cuentas llevadas con precisión. Y era una persona que yo había conocido hace casi 20 años y a quien no había llamado en mucho tiempo, pero que yo sabía que si la llamaba, respondería. Y esa persona era la razón por la que ellos, con toda su planificación y toda su astucia, y todo su abogado joven de traje, iban a perder. El nombre de esa persona era Catalina Restrepo, y Catalina era abogada, pero no cualquier tipo de abogada. Catalina era una de las mejores abogadas de familia y patrimonio de la ciudad, una mujer de 60 años con una reputación construida en 4 décadas de trabajo, que la convertían en alguien a quien los jueces respetaban y los abogados contrarios temían. Y yo la conocía porque Catalina había sido la abogada de Felipe cuando compramos el lote, cuando hicimos el contrato de construcción, cuando formalizamos todos los documentos de la casa, y después de la muerte de Felipe, ella misma me llamó para decirme que si alguna vez necesitaba algo en materia legal que la buscara, y yo guardé ese número con el cuidado de quien sabe que hay cosas que pueden ser importantes aunque en ese momento no lo parezcan. Y ese número que guardé hace 13 años fue lo que marqué esa noche sentada en mi cocina, con la taza de café frío. Catalina respondió al segundo tono, y cuando le dije quién era, hubo un segundo de silencio, y luego me dijo con esa voz directa suya, sin ningún preámbulo innecesario que me fuera a su oficina, el lunes a las 8 de la mañana, que no firmara nada, que no hablara con ningún abogado que no fuera ella, y que si había documentos que me habían entregado los guardara exactamente como estaban. Y yo le dije que sí a todo, y cuando colgué me di cuenta de que era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a la calma. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba sola frente a ellos. El lunes en la oficina de Catalina le conté todo desde el principio, desde los primeros comentarios de Lorena, desde las visitas de Gustavo con ojos de tasador, desde la narrativa de la demencia, desde el abogado joven con los papeles de tutela, y Catalina me escuchó sin interrumpirme con esa concentración total que era su manera de trabajar, tomando notas, haciendo preguntas precisas cuando necesitaba clarificar algo. Y cuando terminé, estuvo en silencio por un momento, y luego me dijo que lo que me habían hecho era una estrategia conocida, que no era la primera vez que ella veía algo así, que el proceso de tutela, basado en supuesta incapacidad, era uno de los mecanismos más frecuentes en casos de despojo patrimonial dentro de familias, y que el error más grande que habían cometido Gustavo y Lorena era haberlo intentado con una mujer que llevaba 30 años documentando su propia vida con la precisión de una contadora, porque lo que yo necesitaba para detenerlos era exactamente eso, documentación, y yo tenía toda la documentación del mundo. Catalina también me dijo algo que me cambió la perspectiva de todo lo que había estado viviendo. Me dijo que el momento en que Andrés y Gustavo me pusieron las maletas en la puerta, que había ocurrido 3 semanas después del lunes en que la llamé. Ese momento que ellos habían pensado que era su jugada definitiva, era en realidad el error que los hundía, porque expulsar a alguien de su propia propiedad, sin una orden judicial, era una vía de hecho, una acción ilegal, que en lugar de debilitarme, a mí los exponía a ellos, y que yo tenía testigos de ese momento porque la vecina del frente, la señora Inés, lo había visto todo desde su ventana, y cuando Catalina la contactó, estuvo dispuesta a declarar sin ninguna vacilación, porque la señora Inés me había conocido desde que construí esa casa y tenía sus propias opiniones sobre Lorena, que nunca había expresado, pero que estaba más que dispuesta a expresar frente a un juez. Lo que siguió fue un proceso legal que duró 4 meses, y que yo voy a resumir no porque los detalles no importen, sino porque los detalles legales son áridos, y lo que importa de esta historia
No son los artículos del Código Civil, sino lo que sentí durante ese tiempo, y lo que descubrí sobre las personas que creía que me conocían. Y lo primero que descubrí fue que Gustavo había empezado a construir esta estrategia mucho antes de lo que yo pensaba, que los problemas financieros de su ferretería eran más graves de lo que me había dicho, que tenía deudas que no me había mencionado, y que había tenido conversaciones con Lorena sobre la casa que podían rastrearse porque Lorena era de esas personas que confían demasiado en la privacidad de sus mensajes de texto, y hay cosas que cuando se extraen legalmente cuentan una historia muy diferente a la que los involucrados quieren que se cuente, y esa historia que contaban los mensajes era la de dos personas que llevaban casi 2 años planificando cómo sacarme de mi propia casa, que habían investigado los procesos de tutela, que habían consultado informalmente a un abogado antes del abogado joven del viernes y que habían acordado entre ellos cómo se dividirían el valor de la propiedad cuando la tuvieran. Gustavo recibiría una compensación económica de Lorena y Andrés a cambio de su participación en el proceso, y esa compensación estaba especificada con una frialdad que cuando la leí en el documento que Catalina me mostró, me produjo un mareo que no era físico sino algo más profundo. La confirmación de que lo que había creído que era una exageración mía, que había querido creer que era una exageración mía, era absolutamente real, y había sido planificado con una frialdad que todavía me cuesta aceptar viniendo de mi hijo y de mi hermano, de mí. Catalina presentó la denuncia por vía de hecho, inició el proceso de restitución de mi propiedad, y simultáneamente presentó una contrademanda por daños morales y patrimoniales que puso a los abogados de Lorena, porque Lorena a esas alturas ya había contratado su propio equipo legal, en una posición defensiva que claramente no esperaban, y el juez que recibió el caso era una mujer de unos 55 años, con una reputación de no tener paciencia con los casos, donde la documentación decía una cosa y los demandados decían otra, y la documentación en este caso, los 30 años de registros de pagos, de escrituras, de impuestos al día, de todos los documentos de la construcción con los nombres de Felipe y mío, de la sucesión perfectamente tramitada después de la muerte de Felipe, que me dejaba como propietaria única e indiscutible de la casa. Esa documentación era un muro que ningún argumento de tutela podía escalar. Durante esos 4 meses yo viví en un apartamento pequeño que alquilé con mis ahorros, y esos meses fueron una de las experiencias más extrañas de mi vida, porque eran simultáneamente los peores y los más clarificadores. Vivía con la angustia del proceso y con la rabia de lo que me habían hecho, pero también con una claridad sobre mi propia vida que no había tenido antes, una claridad sobre quién era yo realmente, cuando se quitaban todas las capas de lo que había construido, y lo que quedaba era solo yo con mis maletas en un apartamento alquilado, y lo que encontré fue que yo era más de lo que pensaba y menos de lo que había necesitado creer. Era más fuerte de lo que pensaba, porque la fortaleza no la descubres en los momentos fáciles, sino exactamente en estos, en los momentos donde te quitan todo lo que creías que eras, para ver si queda algo debajo. Y debajo quedaba bastante. Quedaba la mujer que había llegado a esta ciudad con una maleta pequeña y una dirección de una prima. Quedaba la mujer que había terminado una casa sola después de enterrar a su marido. Quedaba algo que no dependía de ninguna propiedad ni de ninguna persona para existir. También descubrí durante esos meses quiénes eran mis amigos reales y quiénes eran los amigos del tiempo bueno. Y la lista de los primeros era más corta de lo que esperaba, pero más sólida de lo que merecía. Carmen, que era vecina desde hacía 12 años y que me llamaba todos los días y me traía comida los fines de semana sin pedirme explicaciones. El señor Morales, que había sido el constructor de la casa y que cuando se enteró de lo que estaba pasando, contactó a Catalina por su propia cuenta para ofrecer su testimonio sobre quién había pagado cada peso de esa construcción. La señora Inés del frente que ya mencioné, y que resultó ser no solo una testigo sino una aliada con una memoria prodigiosa y una disposición a usarla que fue
invaluable, y una persona más que no esperaba, que fue la hermana de Felipe, mi cuñada Marcela, que vivía en otra ciudad y a quien no había visto en años, y que se enteró de lo que estaba pasando a través de su hija, y me llamó para decirme que Felipe había sido el mejor hombre que había conocido y que ibas a hacer lo que fuera necesario para que la casa que él había diseñado no cayera en manos equivocadas. Y la fuerza de esa llamada, de esa lealtad a su hermano muerto que se extendía a mí, me hizo llorar de una manera que hacía mucho tiempo no lloraba. De esa manera que no es de dolor sino de gratitud, de alivio de no estar tan sola como habías creído. El momento del juicio fue diferente a lo que las películas nos enseñan sobre los momentos del juicio. No fue dramático ni elocuente, ni hubo un instante de revelación donde todo cambió. En el cuarto fue burocrático, y largo, y lleno de papeles y de voces, hablando en un lenguaje técnico que yo iba siguiendo con la ayuda de Catalina, que me susurraba explicaciones al oído con la paciencia de quien sabe que el proceso importa tanto como el resultado. Y lo que más me quedó grabado no fue la sentencia, aunque la sentencia fue exactamente lo que yo necesitaba que fuera. Me quedó grabado el momento en que los ojos de Andrés se cruzaron con los míos en esa sala. Un momento breve y accidental que duró apenas un segundo, y en ese segundo vi algo en su cara que no había visto en mucho tiempo. Vi al hijo que yo había criado antes de que Lorena reescribiera su manera de verme. Vi algo que era vergüenza y algo que era arrepentimiento, aunque todavía no tuviera las palabras para decirlo. Y ese segundo me importó más que todo el resto del proceso, porque me dijo que debajo de todo lo que había pasado, debajo de la traición y la planificación y los papeles de tutela, todavía estaba mi hijo, el que conocí desde que tenía 6 horas de nacido, el que había crecido en esa casa que Felipe había diseñado y yo había terminado sola, y que ese hijo, tarde o temprano, iba a tener que vivir con lo que había hecho. La jueza dictó sentencia restableciéndome en la posesión inmediata de mi propiedad, declarando la vía de hecho, ordenando a Andrés y Lorena desalojar la casa en un plazo de 30 días y admitiendo la contrademanda por daños morales para continuar proceso. Y Gustavo, que había venido al juicio con la actitud de quien espera todavía revertir lo que sabe que es inevitable, se fue de esa sala sin mirarme. Y Lorena se fue con esa compostura fría de quien está recalculando. Y Andrés se fue último, despacio, y en la puerta se detuvo un segundo, y no se volteó, pero yo vi que lo quiso hacer, y no pudo. Y algo en ese gesto detenido me dijo que la historia entre mi hijo y yo no había terminado, aunque ese capítulo sí. Volví a mi casa 32 días después de la sentencia, en un martes de marzo con una llovizna fina que la hacía ver diferente a como la recordaba, más pequeña tal vez, o yo más grande, no sé. Entré con la llave que siempre había tenido y que nunca me habían podido quitar porque tenía una copia en mi escritorio de la oficina desde hacía años, y caminé por cada cuarto con esa lentitud de quien está reconociendo un territorio que le pertenece. Y en cada cuarto había rastros de Lorena, cosas pequeñas cambiadas de lugar, un mueble movido, unas cortinas nuevas en la ventana de la sala, y yo fui dejando que esos detalles se asentaran sin la rabia que había esperado sentir, con algo más parecido a la serenidad, porque esa casa había sobrevivido la muerte de Felipe, y había sobrevivido esto también, y las paredes que yo había pagado, ladrillo por ladrillo, no guardaban la memoria de las cortinas de Lorena, sino la de 30 años de mi vida. Carmen vino esa tarde con comida suficiente para una semana, y la señora Inés cruzó la calle con un ramo de flores del jardín y me dijo bienvenida a casa, con esa simpleza que tienen los gestos que vienen de donde deben venir. Y yo las recibí a las 2 en mi cocina, y tomamos café, y hablamos poco porque no había mucho que decir, que las flores y el café no estuvieran diciendo ya. Y cuando se fueron me quedé sola en esa sala que Felipe había diseñado, y que yo había terminado de construir, y que mi hijo y mi hermano habían intentado quitarme, y que había recuperado. Me quedé sola, y miré por la ventana la llovizna que seguía cayendo sobre el jardín, y pensé en todas las versiones de mí misma que habían vivido en esa casa.
la viuda de 43 años, que no sabía si iba a poder terminar lo que Felipe había empezado, la madre de 50 que había visto a su hijo irse construyendo su propia vida, sin entender completamente lo que lo estaba llevando, la mujer de 56 que había salido de esa puerta con 2 maletas creyendo que lo había perdido todo, y había descubierto que lo que perdías y lo que recuperabas no siempre eran la misma cosa, que a veces perdías la ingenuidad y recuperabas la claridad, y que la claridad, aunque doliera, era mejor que la ingenuidad, aunque ésta fuera más cómoda. Gustavo no me llamó, no me escribió, no mandó ningún mensaje después del juicio, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si alguna vez había habido amor real detrás de todo lo que habíamos compartido como hermanos, o si siempre había sido esa contabilidad silenciosa que yo había preferido no ver del todo. Y no sé si alguna vez vamos a hablar de nuevo, no sé si quiero que hablemos, no sé si el daño que se hizo entre nosotros es de los que se pueden reparar con tiempo, o de los que se quedan como una cicatriz que no duele pero que cambia la forma de la piel para siempre. Y por ahora no necesito saber esa respuesta. Por ahora es suficiente con estar en mi casa y saber que es mía. Andrés me mandó un mensaje 3 semanas después de que yo regresé a la casa. Un mensaje largo que tardé 2 días en leer, y que cuando leí me produjo esa mezcla particular de emociones que solo pueden producirte las personas que te han herido profundamente y a quienes amas de todas formas. Era una mezcla de explicación y de disculpa, y de algo que quería ser arrepentimiento, aunque todavía tenía la torpeza de quien no ha terminado de procesar lo que hizo. Y me dijo cosas sobre Lorena que yo ya sabía pero que él necesitaba decirme. Me dijo que había estado equivocado, que había preferido creerle a ella que ver lo que era obvio, que había dejado que alguien reescribiera la historia de su madre, porque era más fácil que confrontar lo que Lorena necesitaba de él. Y al final del mensaje me preguntaba si había posibilidad de vernos, no para que le perdonara necesariamente, dijo, sino para poder mirarme a la cara. Le respondí que sí, que podíamos vernos, que iba a necesitar tiempo, que no sabía exactamente qué había del otro lado de ese tiempo, pero que el tiempo existía, y eso era suficiente por ahora. Y cuando le mandé ese mensaje, y lo guardé en el bolsillo, me quedé pensando en la diferencia entre perdonar y recuperar, porque no son lo mismo, aunque a veces los confundamos. Perdonar es una decisión que puedes tomar en un momento. Recuperar es un proceso que ocurre o no ocurre por sus propios tiempos, sin que nadie pueda apresurarlo. Y lo que yo tenía con Andrés era demasiado largo y demasiado profundo para resolverse en un mensaje o en un encuentro. Era algo que iba a necesitar construirse de nuevo, como se construyen las cosas que valen la pena, despacio, con materiales buenos y con paciencia. Lo que aprendí de todo esto no lo aprendí de la traición ni del juicio, ni de los meses en el apartamento alquilado. Lo aprendí de mí misma. Aprendí que la fortaleza que yo había creído durante años, que venía de lo que había construido, de la casa, de la estabilidad, de todo lo material y concreto que representaba mi trabajo de 30 años, esa fortaleza en realidad venía de otro lugar. Venía de la misma mujer que había llegado a esta ciudad a los 18 años con una maleta pequeña y nada más, y que esa mujer no dependía de la casa para existir. Había existido antes de la casa y había existido durante los 4 meses en que no tenía la casa y seguiría existiendo después. Y eso, esa comprensión de que lo que somos no es lo que tenemos, aunque hayamos trabajado toda la vida para tenerlo. Eso es lo que me llevé de este capítulo que nunca habría elegido, pero que no cambiaría porque me enseñó algo que de ninguna otra manera hubiera podido aprender. Hoy la casa es exactamente lo que siempre fue. Es la casa que Felipe diseñó a mano en las noches después del trabajo. Es la casa que pagué ladrillo por ladrillo. Es el jardín que planté con mis propias manos. Es la ventana desde donde veo llover y pienso en todo lo que pasó y en todo lo que viene. Y cuando a veces me siento en esa sala y miro las paredes que sobrevivieron todo lo que sobrevivieron, pienso que las casas son como las personas,
que lo que las hace sólidas no es que nunca las sacudan, sino que cuando las sacuden permanezcan en pie. Y esta casa permaneció en pie. Y yo permanecí en pie. Y eso es más que suficiente. Eso es todo lo que necesitaba demostrarme a mí misma y a nadie más, porque al final, la única mirada frente a la que tienes que sostenerte es la tuya propia. Y cuando te miras al espejo y reconoces a la persona que te devuelve la mirada, cuando esa persona eres tú sin ninguna duda, has recuperado lo único que nadie puede quitarte, aunque te quiten todo lo demás. Y eso es lo que yo recuperé. Eso es lo que ellos nunca supieron que tenían que quitarme para ganar de verdad. Y no lo supieron porque nunca me conocieron realmente. Y eso, al final, fue su error más grande.